Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Estamos muy contentos de acompañar a Isabel. Hemos venido desde Granada para ello. Nosotros somos una editorial muy joven que nacimos hace casi menos de 3 años. En marzo cumplimos los 3 años y desde el principio teníamos muchísimas ganas de convocar un premio de poesía. Al final, a principios de verano decidimos hacerlo y lanzamos la convocatoria. Y se presentaron 89 poemarios y bueno, además estábamos muy felices del jurado. Contábamos con Ángeles Mora, Nieves Chillón, Luis Melgarejo y Antonio Praena, y bueno, entre ellos pues un premio nacional y premio de la crítica, que son palabras mayores, ¿no?, para el jurado. Y bueno, de los 8 finalistas estuvieron ahí debatiendo y fue como un amor a primera vista, ¿no?, lo de lugares para el insomnio. Y muy contentos, inmediatamente la llamamos, estábamos además con todo el jurado, le fuimos pasando el teléfono de unos a otros y empezamos con la edición y desde el principio pues la verdad es que ha fluido mucho, yo por lo menos lo he sentido así, trabajando en la edición, con la portada, con todo. Y bueno, queríamos empezar por Jaén porque era, ¿no?, su casa. Vamos a ir a Granada, va a hacer ahí un doblete porque va a estar primero en la casa con libros en la Zubia leyendo y luego va a estar también con la Asociación del Diente de Oro en la expositiva el lunes 5 de marzo. Y bueno, ya iremos viendo más cosas poquito a poco, todas las que ella quiera, nosotros encantados. Y bueno, yo quería comentar un poco pues lo que destacó el jurado, ¿no? Tampoco lo podéis ver luego en la contraportada, pero decían, ¿no?, entre ellos decían: supone un visible ejercicio de depuración y exigencia poética. Versos precisos y certeros que saben decir en cuanto callan, que alcanzan con uno y el mismo dardo tanto la inteligencia como el corazón, la decepción y la esperanza, la cuerda floja y los puntos de sutura. Poemas que se quedan abiertos aún después de cerrar el libro. En fin, yo no quiero decir nada más porque la protagonista hoy es Isabel. Mi compañero Víctor de la editorial, que ha venido conmigo, dirá unas palabras y luego está Rafael Alarcón para hablarnos de la obra y después disfrutar un poco con la lectura de Isabel. Muchísimas gracias a todos y que disfrutéis el acto. Muy buenas. Bueno, lo primero es daros las gracias por estar esta tarde aquí. No las gracias por Esdrújula, por María, por mí, sino sobre todo por Isabel, porque la primera presentación de un libro siempre es muy importante. Esto es algo que ella va a recordar toda la vida. Y por eso os animo que luego, si se abre una ronda de preguntas, pues que levantéis la mano y que participéis. Bueno, yo cuando se abrió, yo fui el responsable de la preselección en el premio. Yo no tenía ni voz ni voto, yo simplemente leí los 89 poemarios y elegí 8. Y bueno, esto solamente lo sabe Mariana. Yo empecé a abrir plicas, los poemarios, y dije, cuando leí el tuyo, le dije a Mariana: yo ya sé el poemario que quiero que gane. Así que cuando... y me leyó un poema. Y le leí un poema. Y ella dijo: oh, te lo digo, ¿cuál fue? Oh, está en ruido. Te lo digo ahora mismo. Porque es que me quedé... Estoy aquí sentada. Estoy aquí sentada, fue el que le leí. Y dije, este poemario es Caballo Ganador. Claro, luego siguieron llegando poemarios, y de hecho los 8 poemarios que preseleccioné, yo creo, bueno, Luis Melgarejo lo dijo en la comida en la que nos reunimos para decidir el ganador, dijo, cualquiera de los 8 merece ser publicado. Pero cuando dijeron, gana este, yo dije, gana el que yo quería. Y que no se ofenda porque está por ahí otro de los finalistas. Cuando el tuyo, ya sabes, nos encantó también, pero yo mi caballo ganador era Lugares para el insomnio. Pues nada, yo no quiero decir más cosas porque aquí hay gente que va a decir cosas sobre el libro y sobre todo Isabel, que os va a regalar sus versos. Y simplemente muchísimas gracias y estoy encantado de estar en Jaén con vosotros, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes. A mí me han puesto aquí en medio con la caja negra esta, ¿no? Y bueno... Son naranjas. En modo avión. En modo avión. Cajas negras que son naranjas. Aquí con la mesita y el foco que parece que me van a interrogar. Bueno, yo os doy la enhorabuena a vosotros por editar el libro y sobre todo a Isabel por escribirlo. Además, salió de Isabel la idea peregrina de que se lo presentara yo, porque, a ver, yo la conozco,
la he oído recitar alguna vez, pero no tenemos, digamos, ni una amistad, ni un contacto especial, y eso os lo digo sobre todo, le honra a ella, y también para que sepáis que lo que voy a decir yo del libro, que lo digo de verdad, no por compromiso, ¿no? Que eso siempre es importante. De hecho, yo le dije, mira, antes de decirte que sí o que no, hazme el favor de pasarme el libro, porque es que yo no sé, hombre, ya te conocía algo, y de hecho le he traído, pero no se las voy a dar, porque claro, yo me leí las pruebas y lo tengo todo subrayado, anotado, ¿no? Entonces yo lo que he leído es esto, ¿no? Que luego, claro, como Juan Ramón decía, no es lo mismo un poema leído de una manera que de otra, ¿no? Pero luego también me lo he leído aquí, pero aquí no he subrayado nada, ¿no? Digo, me he traído esto para que veas que he hecho el trabajo, ¿no? Bueno, y yo simplemente lo que os voy a dar es pues unas notas de mis primeras lecturas, ¿no? Menos mal que si digo alguna tontería, como luego Isabel recita también, pues inmediatamente os vais a olvidar de todo lo que yo diga, ¿no? Bueno, primero decir que Isabel ya es una poeta bastante conocida y reconocida, podríamos decir, ¿no? Porque has publicado un montón de cosas, simplemente así muy rápido, para que se vea tu evolución poética, pues en el 2012 publicaste La sonrisa del camaleón, Campo de maniobras, que además fue premio de la Facultad de Humanidades, ¿no? El alma irreversible, que fue accessit del premio de escritores novelas de la Diputación de Jaén en el 13, Alguien dijo cero y me volví, que salió en el 14, Los sitios conocidos en la isla de Sirtolá en el 15, Espacios en blanco en el 16, y ahora pues tenemos Lugares para el insomnio, ¿no? Que ha ganado, como acabamos de ver, el primer premio Estrella de Poesía, y además con un jurado, vosotros lo habéis dicho, pues muy bueno, ¿no? Y bueno, pues me consta que ha colaborado en revistas digitales, que aparece en diversas antologías, por ejemplo en Legítima Defensa, Poemas en tiempos de crisis del año 14, y que colabora también con el Centro Andaluz de las Letras, con el proyecto SLAM de Jaén, y que tiene también un blog, ¿no? Que es, lo tengo ahí, Susurro y Pienso. Bueno, en fin, o sea que ya veis que tiene ya toda una pequeña o grande carrera poética, ¿no? Bueno, y vayamos ya por el libro, ¿no? Que es lo importante. Yo me lo leí y había acabado de leer Clavícula de Marta Sanz, ¿no? Y claro, por cerebración inconsciente, ¿no? Que diría Darío, pues recordé una frase que decía Marta Sanz, ¿no? Que dice, escribo para purgarme, ¿no? Y entonces a mí me pareció que Isabel en este libro pues también hacía algo parecido, ¿no? O sea, la poesía no solamente para hacer algo bonito o algo estético, sino como un camino de búsqueda, de resistencia, de exploración, ¿no? Sobre todo para comprender el mundo y para comprenderse a sí misma. Entonces ya una primera cosa que me gustó del libro es que no se autoengañaba ni se emborrachaba con la palabra poética, como hacen muchos poetas, ¿no? Que dices, mira, que van buscando pues el verso que deslumbre, y ella es todo lo contrario, ¿no? Y si no, eso, la poesía de una manera muy lúcida y hasta muy humilde, ¿no? Incluso en la tipografía, que no hay mayúsculas, ¿no? O sea, que es una cosa como un camino de búsqueda de verdad, ¿no? De un significado. Y eso ya yo creo que es un valor muy positivo, porque oye, hay muchos poetas y hay muchos poemas que están técnicamente bien hechos pero que no te dicen nada. Eso todos conocemos, ¿no? Libros que los leemos y los olvidamos porque dices, vale, técnicamente irreprochable pero no me dice nada, ¿no? Y Isabel sí que nos dice, ¿no? Para empezar, parte con una posición que yo creo que es la actitud básica para crear verdadera poesía, que es una posición de partida de asombro, de desorientación, de desconcierto, ¿no? Ante el mundo, ante la vida, que en el fondo es la que podemos tener todos como seres humanos, ¿no? De hecho, el primer poema, yo solo he apuntado versitos porque como ella recita también, me da mi vergüenza recitar el poema entero, ¿no? Que lo voy a estropear. Pero ya en el primer poema se pregunta ¿dónde estoy?, ¿no? Y también de desorientación ante sí misma, ¿no? En ese mismo poema dice ¿en quién estoy encerrada? O sea, es como una no identidad, ¿no? Una identidad que no se conoce a sí misma. Una identidad que puede ser múltiple,
porque a veces dice, ¿cómo pretender dar a todas estas mujeres que me habitan la misma voz? ¿No? O sea, pues todos sabemos, ¿no?, que dentro de nosotros no solo hay un yo, ni una voz unívoca, ¿no?, sino que hay muchas y muchos momentos, según el estado de ánimo, según muchas cosas, y una identidad que a veces puede ser una identidad de género también consciente de la explotación a la que es sometida, ¿no? Hay otro poema que empieza diciendo las mujeres somos esos seres extraños, ¿no? Aunque eso no significa, digamos, que sea un libro, algo que a mí me horripila, para mujeres o para hombres, ¿no? Porque los problemas que plantea son problemas existenciales que le tocan a ella y me tocan a mí como lector, me han tocado profundamente, es decir, que no es un libro de género ni mucho menos, ¿no? Esto cuando funciona como Ghetto yo lo veo como un fenómeno de sociología de la literatura, bueno, que daría mucho que hablar, ¿no? Pero que no me voy a ir por ahí. Y también se cuestiona su propia labor, ¿no? También se pregunta ¿para qué escribir? Entonces, claro, esa posición básica de partida de desnudez, ¿no?, de humildad, yo creo que es uno de sus mejores valores. También en cuanto a la palabra poética es una palabra muy despojada, ¿no? Es una palabra muy rigurosa, pero muy desnuda, ¿no? Es sensible y reflexiva, y lo que os decía, ¿no?, que no cae en la tentación de construir un poema bonito, un poema retórico, que eso se estila mucho, sino de decir exclusivamente lo justo, lo que ella necesite. Y eso el lector lo agradece, ¿no? Porque claro, estamos, como decía Julio Campa, todas las pompas acaban siendo pompas fúnebres, ¿no? O sea, ¿para qué quiero un poema muy bien escrito si no tiene fondo, ¿no? Pues a mí personalmente no, hay otros que a lo mejor sí que les gusta, ¿no? Los fuegos artificiales a mí no me gustan, yo prefiero un poema que sea verdaderamente poesía y no mera retórica, ¿no?, aunque esté muy bien elaborado. O sea, que esa palabra despojada, justa, humilde, me gusta mucho, ¿no? Y además, pues lo que conforma también es un tipo de poema breve, que puede ir más o menos pues desde los 15 o 16 versos hasta los 2 versos. Yo le decía el otro día, porque le mandé mis notas de lectura, ¿no?, digo, a ver qué te parece. Yo le decía, bueno, algunos yo los llamaría incluso poema aforismo, ¿no?, porque son poemas de 2 o 3 versos, con ese asombro ante la realidad, ante la vida, ante su propio yo, ¿no? Y pues también resulta muy interesante. Y luego también le comentaba, ¿tú cómo construyes el poema, ¿no? Porque es un verso libre, pero un verso libre basado seguramente en el fraseo, ¿no? Ella me decía, no, yo lo leo en voz alta para ver si suena bien, ¿no?, que ahora lo veremos. Y pues este poema suele ser un acto muy valiente de autoconfesión, de autoconocimiento, ¿no?, que nos engaña, como digo, y algo de esto más o menos decía el jurado, que yo lo leí después. Isabel muchas veces cierra muy bien los poemas, ¿no?, los finales, sin ser rotundo, que sería otra cuestión porque ella no es así, ¿no?, pero muchas veces el poema se cierra sobre sí mismo muy bien al final, ¿no?, lo redondea mucho. También hay poemas, yo esto se lo pregunté, digo, ¿por qué utilizas la cursiva? Y ella me decía, no, son autodiálogos conmigo mismo la mayoría de las veces. Bueno, el sentimiento general del poemario yo diría que es elegíaco, ¿no?, si tuviera que emplear un término, ¿no?, hay una interioridad herida, una interioridad enferma, hay desgarro, soledad, angustia, desengaño, desconfianza, que pienso yo que es la actitud propia del ser humano ante nuestro tiempo, ¿no?, ante la vida, ante la realidad, ante la existencia. Y lo que es importante también a través de esta situación de asombro y de desconcierto, un intento de reconstrucción de su propio ser para continuar adelante, ¿no? Por eso decía esa escritura un poco como purgación o como búsqueda, ¿no?, de un camino para poder soportar la vida, ¿no? Y también con mucha lucidez vital, que de hecho en la última sección veremos que se titula la lucidez, precisamente, ¿no? Bueno, la dedicatoria también me pareció significativa, eso sí que me atrevo a leerlo porque es cortito, ¿no?, y no es un poema. Dice, todo lo que me ha traído hasta aquí, todo lo que no sabéis entender, ni derecho a los abismos. Claro, yo lo entiendo, todo lo que me ha traído hasta aquí, como lo que le pasa a cualquier ser humano, ¿no? Somos la suma de nuestros fracasos, de nuestros aciertos, de nuestras virtudes y de nuestros defectos, ¿no?, de los buenos ratos, de los malos ratos, ¿no? Y todo eso que ha traído a la poeta hasta aquí, pues es lo que está el libro, ¿no?
aunque no lo sepamos entender o aunque ella misma tenga esa actitud de desconcierto, pero mi derecho a los abismos, claro que sí, ¿no? O sea, ese derecho al desconcierto, a la incertidumbre, ¿no? Y que además pues es una de las leyes de la poesía, claro, porque si no, no escribes poesía, escribes otra cosa. Bueno, entonces ese proceso, ya os digo, ¿no? De búsqueda, de reconstrucción para poder seguir adelante. Bueno, y digo, la dedicatoria, luego hay 3 secciones, ¿no? 3 secciones más o menos de extensión parecida, la última es un poquito más breve, también la última tiene poemas más concentrados, eso me ha gustado porque es la etapa de la lucidez, ¿no? Entonces parece como que cada vez son necesarias incluso menos palabras, ¿no? Y claro, esto de, yo por deformación profesional digo, a ver, división en 3 partes, digo, esto lo trajo la literatura española Juan Ramón Jiménez, porque ya sabéis que la mayoría de sus libros están organizados en 3 secciones, ¿no? No es que ella sea Juan Ramoniana, aunque eso de la palabra justa y necesaria suena un poco a Juan Ramón, pero ya no es, no, quiero decir, su poesía no tiene que ver con Juan Ramón, afortunadamente en el sentido de que es una poeta que no imita, ¿no? Que no, quiere decir que no va buscando modelos, sino que ya tiene su propia voz. Pero estas 3 partes sí que me pareció que tenían un poco de la tríada dialéctica, ¿no? Esto de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Es una interpretación posible, ¿no? Claro, fijaos que se titula Lugares para el insomnio, y es verdad que son 3 partes donde no se puede conciliar el sueño, podríamos decir, ¿no? Porque se titulan el ruido tanto exterior, porque hay una visión muy fenomenológica de la ciudad, ¿no? O sea, pues visiones fragmentarias, la calle, el perro, los que se están besando en una esquina, los taxis, eso me ha gustado, ¿no? Esa visión moderna, ¿no? de la ciudad. Pero también hay el run run, eso me lo decías tú y es verdad, ¿no? De la reflexión interior. ¿Cuántas noches hemos pasado en vela porque empezamos a la cabeza a darle vueltas a las cosas y es ese ruido que no te permite ni centrarte en ti mismo ni seguir adelante, ¿no? Pues la primera sección es ruido, la segunda es el hambre, que es la sección el hambre en el sentido del deseo, ¿no? En la búsqueda del otro. Y la tercera, ya he dicho, la lucidez, ¿no? Que es ya un poco como digamos, reconocimiento de la derrota o del fracaso interior, pero también la reconstrucción de ese interior para poder seguir adelante, ¿no? Bueno, voy a decir algo de las 3 partes, ¿no? Que si no me extiendo mucho. De la primera, pues ya he dicho, ¿no? Ese ruido existencial, tanto exterior como interior. Pues la calle, los árboles, los perros, los semáforos, los taxis, pero también mi ventana, la cocina, la ducha, mi cama o incluso internet, ¿no? Esa otra ventana hacia el mundo. Y sobre todo pues hay esa visión abierta, ¿no? Y de asombro ante el mundo, que aquí se ve muy bien, con una identidad problemática, ¿no? Con ese camino de buscar y de buscarse. Pues hay versos sueltos, siento la vida que se me escapa, o siente todo aquello que no he vivido, desgana, e incluso a veces el deseo de disolución del propio yo, ¿no? Cuando dice, como una cosa tirada a la basura que vuelve a su vocación de ser nadie, ¿no? O sea, esa inexistencia prácticamente. O cuando habla de que se vuelve transparente entre la multitud, de que se equivoca siempre, o hay un verso muy bonito donde se pregunta si mis sueños cuentan alguna vez conmigo, ¿no? O sea, como diciendo, ¿dónde puedo refugiarme, ¿no? ¿En qué parte de mí puedo refugiarme? Entonces, en esta parte lo que se ve es que el sujeto lírico no está en paz consigo mismo, ¿no? Y que hay una ausencia de significado y, por ejemplo, en otro verso que me ha gustado mucho se define el sujeto lírico, o la poeta, como queráis llamarlo, porque yo siempre distingo entre la Isabel de carne y hueso y el personaje, ¿no? Que aparece aquí, que aunque lógicamente sea su experiencia personal, pero es otro personaje, ¿no? Y dice, soy como esa ciega que resbala y cae sobre las cosas, ¿no? Está muy bien, ¿no? Muy bonito. Bueno, la segunda parte, para que esto no parezca una clase, ¿no? Que ya me estoy extendiendo mucho. El hambre. Bueno, pues yo diría que el sujeto sale de sí a través de su ser libidinal, ¿no? A través de la búsqueda del deseo. Hay un primer poema, me parece que acaba diciendo ansío, ¿no? El deseo de totalidad a través del otro, ¿no? Que también pues, es un tema muy poético. Pero claro, se vierte en el otro y aparecen pues, 2 bocas, son los sonidos de amor, pero también se niega a través del otro, ¿no? Se siente invisible, se siente incapaz de trascender,
cosifica al otro, ¿no? Dice, solo quiero de ti tu animal en bruto, y eso pues provoca una escisión y una alienación, ¿no? Del propio yo. Dice, por ejemplo, morir un poco pero seguir esperando, o si no me besas o me tocas pronto voy a desaparecer, ¿no? O sea, ahí hay también esa alienación, esa autoescisión, ¿no? del uno mismo. Y al final también, digamos, el fracaso de buscarse a través del otro, ¿no? Dice, tú eres el otro lado sin poder alcanzarme, o el recuerdo es el punto exacto del dolor, ¿no? Ya en la situación, digamos, de ruptura, ¿no? Y el resultado final, dice, es apenas una palabra temblando todavía, ¿no? O sea, al final ese refugio también y esa identificación de escritura y vida, ¿no? Que lo vamos a ver ya en la tercera parte, ¿no? La última, que yo creo que es la más breve y quizá es, pues eso, la más lúcida, ¿no? Donde el sujeto lírico busca una reconciliación consigo mismo desde esta nueva posición, ¿no? Tras el aprendizaje de las dos secciones anteriores, ¿no? Del asombro, la vulnerabilidad, el fracaso, de la búsqueda pues a través, digamos, del yo exterior, del yo interior, del otro o de lo otro. Y los poemas aquí se adelgazan hasta lo mínimo, como os decía, a veces hasta lo aforístico, pero hay versos bonitos, ¿no? Dice, el ojo es un pájaro en la dócil rama de las cosas. Por ejemplo, esa situación de partida como de búsqueda, que a mí me gusta llamar fenomenológica, porque es ese asombro, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué instrumentos tengo yo para enfrentarme al mundo, ¿no? Pues lo que veo, lo que siento, lo que toco, ¿no? A eso me refiero, ¿no? El error, claro, no se autoengaña, como os decía al principio. Hay poemas en los que habla del error pensado como una victoria, de que la esperanza no es inofensiva en contra, digamos, pues de la creencia popular, de que alzar el vuelo, utilizando un poco la imagen del gusano que sale del capullo de seda y que luego sale en mariposa, pues alzar el vuelo es olvidar el interior sensible también, ¿no? O sea, echar de menos ese caparazón, esa también es una imagen muy bonita. Y sobre todo la lucidez está en los poemas en los que el sujeto habla de que no tiene que caer en el engaño ni en el malentendido, aunque sea lo más fácil, ¿no? El autoengañarse. Habla también de la importancia de la curiosidad o del azar para soportar la existencia. Y al final el poema aparece como conocimiento de la propia vida y viceversa, ¿no? Y la vida también, esa fusión me gusta mucho, ¿no? O sea, que sea una poesía vital realmente, como os decía, no una poesía retórica. Bueno, al final la lucidez es también una enseñanza de sabiduría, ¿no? Reconocer el fracaso, reconocer el engaño vital, reconocer la soledad, pero tener también la certeza de que hay que seguir llevando la existencia a cuestas, ¿no? Como sea, ¿no? Aunque provoque dolor, aunque provoque desconcierto, pero reconocerlo es el único camino que nos queda a los seres humanos, evidentemente, ¿no? Ya con la edad que tenemos, pues soportamos la vida o nos pegamos un tiro, ¿no? O utilizamos como terapia pues la escritura o cualquier cosa que nos pueda llenar de alguna manera, ¿no? Octavio Paz, ya sabéis, decía, claro, el ser humano cómo busca su trascendencia, pues a través del hecho religioso, a través del hecho erótico, a través del arte y de la escritura, ¿no? En fin, que cada uno se agarra a lo que puede. Y aquí en esta sección pues hay también versos muy lúcidos, ¿no? Dice, me he engañado llamando aprendizaje a esta desconfianza, o a veces cuesta no arrancarse la costra, pero hay que hacerlo, ¿no? Dice, porque las cosas no son lo que parecen. Entonces, este reconocimiento y al final el último poema, ¿no? Que dice, no palidecer ante la vida que me interroga, no buscar la simetría, no llegar nunca a saberlo todo, no estar nunca a salvo, no tener perdón, ¿no? Que me parece un final estupendo. Lo que nos enseña es pues a reconocer nuestras carencias y a buscar un pacto con el mundo, con la vida y con la escritura, ¿no? Que yo lo he interpretado un poco así. Y ya para acabar, lo que quiero decir, me ha gustado también que no es una poesía que se abandona en imágenes,
¿no? Sino que más bien porque prácticamente no hay un desarrollo metafórico, ¿no? No lo necesita. Hay muchas imágenes que fácilmente se ven, pues las he dicho, la de la mariposa, la de la ciega, que son más bien alegorías existenciales, ¿no? Entonces, no hay ese abandono metafórico, sino que lo que predomina es la reflexión y, sin embargo, es un verso elegantísimo, riguroso y que yo creo que merece la pena leer. Así que muchas gracias, Isabel, y ya te cedo a ti la palabra. Sí. Claro, y así te vemos. Bueno, no sé si el micro hace... Sí. Hace funciones de micro. Joder. Y se habla de frente a él, seguro. Como ahora. ¿Eh? Yo no... Es que no lo tienes que oír tú, es la gente. Ya te ¿Oís oyes. con voz de micrófono? sí. Pues entonces ya está. Bueno, buenas noches a todos. Tengo que pasar por la ronda de agradecimientos, o sea, es que esto es así. Tengo que agradecer, bueno, en primer lugar a Miguel, que en 0, nos dio sitio, nos dio un hueco y para poder hacer la lectura. Tengo que agradecer a Rafael Alarcón que haya venido, se haya prestado para presentar mi libro. A mí me hacía mucha ilusión que me presentaras alguna vez. Si he llegado hasta aquí era para eso, Rafael. Y me ha encantado tu presentación. Dar las gracias también a Mariana y a Víctor, bueno, pues por ese premio fantástico, ¿no?, de poesía que le ha dado la oportunidad a este poemario, que como decía Rafael, es muy humilde, pero lo decía como algo bueno, pero es que yo veía precisamente esa humildad como algo que hacía que el poemario fuera menos vendible, menos comercial, menos apuesta, ¿no? Y yo decía, pasaban los años, porque el poemario es del 2012, y yo decía, este poemario, con el cariño que le tengo, se va a quedar ahí. Y no, gracias a Esdrújula, pues se va a poder compartir, ¿no? Y bueno, para eso escribimos los que escribimos, para compartir. Así que muchas gracias y espero que tengan muchas convocatorias este premio. Agradecer también a... ¿Era Macarena la ilustradora, no? Sí. A Macarena la fenomenal portada, que bueno, también rápidamente supo pillar la idea y bueno, me parece fantástico. Desde aquí darle las gracias por su trabajo. También dar las gracias a Cristina Torres, que ha venido para asignar la lectura. En una declaración de intenciones que yo tengo siempre, toda la gente que me conoce, de que ya podían diluirse las barreras de lenguaje y de comunicación, ¿no?, en estos eventos. Y bueno, pues un poco hemos puesto Cristina y yo este granito de arena. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, me dejo para el final, pues no sé, cuando uno come se deja en el plato lo más rico para el final. Pues me dejo para el final a vosotros, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí, por haber encontrado el hueco, gente que sé que le ha costado, que está muy ocupada y bueno, que ahora lo que queda es que los poemas, las criaturicas, se defiendan solas. Así que vamos a ver si lo consiguen. Desde la ventana miro el árbol. ¿Qué sostiene? Cada vez me resulta más difícil nombrar, hacerme las preguntas correctas, comprender dónde estoy, en quién estoy encerrada.
Un taxi bajo la lluvia me trae de vuelta a casa. No hay nada más triste. Una pareja se besa en un cajero automático mientras contemplo la belleza de su asedio. Un taxi bajo la lluvia me trae de vuelta a casa. Atravieso el pasillo, su garganta cenicienta. El tubo fluorescente de la cocina me señala los huevos rotos como prueba de mis crímenes sin mérito. Un grifo gotea y siento la vida que se me escapa, la memoria de los espacios, su claro reproche, todo aquello que no has vivido, lo que pudo suceder en mí y pasé por alto, la extinta espesura de mis sueños. Gracias. Yo estoy poniendo todo en parte. Que sí, claro que sí. Déjame que yo tengo mejor visto. El sol silabea indolente los tejados, mientras el cielo colisiona pájaros que amplíen su horma. Una mosca hace el cristal de la ventana, los árboles deliran viento, el tiempo se recrea en los caracoles que cesan, pesados de tanto arrastrarse. El aire está forrado de jazmín y mariposas. Sin embargo, hoy me quedo dentro. Hoy mi cama adquiere un lado de cueva, un estado de ruina que me empuja a yacer en esta desgana, como una cosa tirada a la basura que vuelve a su vocación de ser nadie. Recorrido de un día de verano, el puro errar que se dilata en el ojo que se abre, comprobar la inconstancia de las estrellas en el cielo cuando el azul cambia de azul, la ducha a solas, los safaris de los mandados, el sol lento y el grueso sudor de su caída, el coloquio de los semáforos sin público a las 3 de la tarde, lavar la ropa que nadie te quita, la humedad que siempre le faltan a mis helechos, la minusvalía de la comida para uno, suponer a los otros sin que venga a cuento, la siesta a solas y el tiempo que se me cae encima, la pereza en la pelusa de los animales, la tibieza que soñé que abrazaba. Salgo de la bruma nocturna, desnuda, cabalgo por la ciudad narcótico. Mi caballo se arrastra con su sed colgando por calles que no me reconocen. El silencio roto solo por la larga cólera de los perros. Repaso el itinerario de la lucha. Me acompaña, sin embargo, cierto temor intermitente al instinto que reside en mí y me empuja a abandonar. Llevo en la lengua la ciencia de los solos. Conmigo el cielo grotescamente alto. La perfeccionada soledad del soldado que vuelve a casa después de la guerra. He abierto un pequeño sendero sin nombre al fondo de mi desdicha. Desde aquí puedo ver todo lo que mi corazón no distingue y, sin embargo, no estoy en paz. El caballo de mis latidos es obstinado. El caballo de mis latidos es obstinado, se ensaña contra mi pecho con su furia, no teme. Hoy me ha dicho, yo
Soy el viento que te empuja. Aliñé mi sangre, calenté mi sangre y no supe qué hacer con ella. Me vengo cayendo por la sangre y digo, llega tarde mi sangre, a tu carne amoratada, de qué soledad, aceptar el hueso de tu brazo como refugio o asilo de ave, a reconocer en ti un miembro del mismo clan que clame, acércate y muerde, a dejar de ser la que tiene tiempo para contar. Sí, ya sé que enumero lugares comunes, ansío, ansío, ansío. Una lleva toda la vida sintiéndose invisible, declarándose incapaz de trascender en nadie. Y luego, usted le sucede, con su gorrión azul y su voluta. Usted le ocurre, con su puma riente y su trueno, como si todo un mundo no se cerrase, como si de la vida me esperara algo más que un ejercicio solitario. De ti me queda lo que nunca ha pasado. Y vuelvo a equivocarme, lo sé, al escribir sobre esto, porque es un error convertirte en filosofía y profundizar, fabularte bajo la piedra de la noche para ver qué pasa cuando mi deseo te construye y nuestros ojos se acarician con tanto silencio. ¿Entiendes? Que dejamos el mundo y su atrezo a solas cuando te digo cosas como, sabes, entre tus manos no me siento tan pequeña. Y es tan fácil ser solo dos bocas que se dan aliento, como átomos de un mismo hilo, arderse en piel y reciprocidad y saltarse el caparazón, hacer de dos pedazos de carne un bucle o un cosmos y ser lo mejor del otro, y que todo esté mejor y quedarme ahí. ¿Qué sentido tiene volver a uno desde los fríos pedestales del amor vedado? Yo, que nunca quise tener altura, ser pájaro para mirar con distancia, domar el cielo y amamantar la fina línea que nos separa, poco, apenas nada, lo suficiente. Dime adiós y mírame el corazón de frente. Esta boca rechazada, como un viento, como hojas muertas, giran bajo mi lengua. Apenas una palabra, temblando todavía. Todos te dicen, ten esperanza. Como si fuera algo inofensivo. No te engañes. Cuando el sutil acto de permanecer en pie te castigue, no será la esperanza, sino la curiosidad lo que te salvará la vida. Eso sí que es verdad. Sería tan fácil vivir como si no fuera un malentendido, si persistiéramos, si llegáramos a saber del mundo y de sus hilos para nacer o hacer o ser de otra manera, si los ojos no fueran seniles para verlo inherentemente lúcidos,
tan solo la mitad, o la mitad de la mitad, que los niños, o los animales, o los locos. Ahí estás, a mitad del poema. Todo este tiempo habías esquivado leer para evitar esto, pero ya es tarde. Algo se ha movido y te ha recordado a tu mundo. Y seguir será como jugar a oscuras. Gritar, Uliseos, yo tampoco, como si no le debiéramos nada a nadie, cuando la rabia ahogue y las fuerzas apenas alcancen para un ladrido. Seguir, cuando el pasto sea una manada de piedras y aún así los señalemos forjados en la gula y en la ansiedad. Y mordisqueemos las ubres de los días que nos amamantan sin leche, y de los días solo queden ramas quebradas de desamparo. Y no palidecer ante la vida que me interroga, ceder ante su celestinaje, no temer su predominio, vulgarizarme en su resina y dejar que sus alfileres dejen un rastro localizable en mí sin que me importe su tenacidad, alternar cuerda floja y puntos de sutura, sin que me reproches todo lo que pudiste enseñarme. Y no palidecer, que me queden siempre a modo de credos, incendios en bocas por fabular, que el único rescate sea abrirse camino hasta la centésima, no buscar la simetría, no llegar nunca a saberlo todo, no estar nunca a salvo, no tener perdón. Muchas gracias. Si alguien querrá hacer alguna pregunta o a los editores. A nosotros no. No nos metas en esto. Yo veo ahí simplemente una nada oscura y creo que estás ahí, que estáis ahí. Yo un ruego que el próximo libro venga con un CD con tus poemas leídos, ¿no? Porque, no, hombre, porque yo los he leído varias veces y luego te he oído a ti y es que no es lo mismo, ¿eh? Muchas gracias, Rafael. Lo meditaré, lo meditaré. Sí, bonito. Una buena idea, una buena idea. Eso lo podemos hacer ya en Me esto, ¿eh? presto a grabarlo. Sí, ¿no? Sí, sí. El próximo irá con Bueno, muchas gracias a todos y vamos a beber algo, ¿no? Claro que sí.